Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Demetrio Palacios Vázquez. Hoy me toca exponer el tema de competencias en la educación primaria e instrumentos de evaluación. Bueno, vamos a empezar con las competencias básicas en primaria. Eh, Definimos competencia, que es la capacidad de poner en práctica de forma integrada conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas o situaciones. Las competencias básicas se distinguen por tres elementos importantes. Tenemos que las competencias seleccionadas están al alcance de la mayoría y su selección no tiene un sentido selectivo, sino de construcción de una cultura común. Eso quiere decir que debe ser para todos, ¿no? Dos, las competencias seleccionadas son relevantes para una amplia variedad de ámbitos de la vida y las prácticas sociales vinculadas con ellos. Esto quiere decir que debe de haber relación con el grupo. Las competencias sociales contribuyen al aprendizaje a lo largo de la vida y por tanto en su conjunto pueden ser consideradas como instrumentos respecto de otras competencias mucho más específicas. Quiere decir que en educación primaria pues son las habilidades más básicas que el niño va a tener para poder ir creciendo intelectualmente, ¿no? Las relaciones en las competencias básicas, conocimientos y actividades. Nos dice que la competencia es la utilidad del conocimiento donde se ponen en manifiesto las habilidades cognitivas. Esto quiere decir que cómo se relaciona, que es la conducta, la participación, la habilidad, que es ordenar las ideas antes de exponerlas, la misma competencia, exponer de forma oral las propias opiniones en la asamblea de la escuela, y que es la capacidad, que es la capacidad de comunicación con los alumnos, ¿no? Para esto existen varios instrumentos de evaluación, ¿no? Tenemos que se debe desarrollar lo que son las técnicas de observación. Como profesores, pues tenemos que hacer uso de esta habilidad porque vamos a estudiar a nuestros alumnos desde cómo se comportan y cuáles son sus rasgos. En esas técnicas de observación tenemos el registro de rasgos, que es un registro de rasgos donde se pretende reunir el mayor número de datos acerca de la personalidad del alumno. Se trata de tomar nota de cuáles rasgos son características suya y cuáles no, aunque de algunos podrá definirse con toda claridad. Bueno, es importante que tenemos en cuenta esto porque pues cada alumno va a tener distintas personalidades y por ende distintas habilidades, ¿no? Existen lo que son las escalas estimativas. Estas concentran la atención sobre un rasgo determinado exclusivamente, pero lo matizan de tal manera que se pueda conocer en qué grado ese rasgo es poseído por el alumno. Es como lo decíamos, sobre alguna habilidad que el alumno tenga en específico. Los registros anecdóticos son los registros donde se toma nota de aquellas actitudes que no son usuales o que son espontáneas, que sean altamente significativas en el momento de integrar datos para emitir juicios de valor. Bueno, esto quiere decir cuando tenemos un alumno que tiene una habilidad eh, que no, no la muestra de manera pues diario en el salón, ¿no? Sino que es muy esporádica esa habilidad, o por ende cuando no quieren hacer las cosas, ¿no? Hay que tomar registro de dicha situación. De ahí sigue lo que es la entrevista. Es donde el maestro, pues valga la redundancia, entrevista al alumno. Constituye un valioso recurso para obtener información sobre los rasgos de su personalidad. En una entrevista suele haber una serie de preguntas que se plantean al entrevistado con un determinado fin. Bueno, esto es cuando tenemos alguna inquietud sobre el alumno y pues lo hacemos saber de manera directa, ¿no? Mediante una entrevista de forma oral. Tenemos lo que son las técnicas sociométricas.
son las que de alguna manera van más apegadas a las emociones. Tenemos lo que es la sociograma, pretende poner de manifiesto los lazos de influencia y de preferencia que existen en el grupo. Para el maestro es de gran utilidad conocer dichos lazos con el fin de utilizarlos a favor de la promoción del grupo. Es cuando observamos que en un grupo, por ejemplo, pues tienen preferencia por algún deporte y nosotros entramos como mediadores, ¿no? O seguir motivando ese talento de todo el grupo. Está el sociodrama, que consiste en la escenificación improvisada de la actitud de una persona o grupo a través de la cual la intención es dar un mensaje, valorar una actividad o provocar en el auditorio ciertas reacciones espontáneas que se tomarán como representativas de su personalidad. Es para hacer más que nada reflexionar al alumno sobre alguna situación, ¿no? Los inventarios de personalidad, estos consisten en poner al alumno en una situación ficticia referente a una conducta social, pero a la que es muy posiblemente puede tener acceso, para que explique qué haría o dejaría de hacer en esas circunstancias, con el fin de proyectar sus emociones. Ahí podríamos trabajar lo que son la empatía, ¿no? En situaciones de algún alumno que esté pasando por un momento difícil y pedirle a alguien más que se ponga en ese lugar, ¿no? O ejemplificar una situación así. ¿Qué harían ellos? Están las técnicas experimentales. En estas son la demostración de la práctica. Es muy común ver este tipo de instrumentos de evaluación, por ejemplo, en talleres de electricidad, en talleres de agroindustrias. En el nivel básico, pues constituye todas las prácticas en cuanto a matemáticas, español, de que el alumno nos demuestre que sí puede hacer dicha actividad, ¿no? Está el examen oral, también es un instrumento común, se podría decir. Consiste en plantear directamente a un alumno una situación, una serie de preguntas a las cuales debe responder. Está el examen escrito, este igual es muy común todavía, es un recurso el cual el alumno expresa por escrito los conocimientos, ¿no? Está el examen temático, se aboca específicamente a un tema, y está el ejercicio interpretativo, que consiste en proporcionar al alumno una serie de datos por escrito o por medio de gráficas, de dibujos o de tablas para que entre ellos identifiquen relaciones, deduzcan la validez de las conclusiones propuestas y descubran aplicaciones entre muchos, ¿no? Tenemos las técnicas experimentales, estas ya son un poquito más complejas, son ya para un nivel de secundaria o de preparatoria. Está el ensayo, que consiste en plantear a los alumnos algunos puntos o preguntas sobre algún asunto, del cual de alguna manera pues lo puedan expresar con sus propias palabras, ¿no? Están también las pruebas de selección múltiple. Estas igual la aplican en todos los niveles. Consiste en plantear una pregunta, problema o una aseveración inconclusa junto con una lista de soluciones entre las que una sola es correcta. El alumno debe seleccionar esta última, subrayando, encerrando o colocando incluso lo que corresponde en un paréntesis, ¿no? Tenemos lo que son las pruebas de ordenamiento. Consiste en presentar una relación de datos, hechos o partes de un proceso en sucesión desordenada para que el alumno lo coloque en orden o secuencia. Bueno, y terminamos con esta frase. Dice: las raíces de la educación son amargas, pero la fruta es dulce. Tenemos a un niño que pues va viajando, ¿no? Muchos lo hicimos así y sabemos que al final tiene su recompensa. Bueno, sería todo. Quiero agradecerles. Como conclusión, pues podemos implementar estas estrategias ya que estemos frente a un grupo. Se puede hacer en una evaluación diagnóstica o en una evaluación final. Todas estas son
herramientas para evaluar, ¿no? Ahorita ya las conocimos y por mi parte sería todo. Gracias.